relato bíblico de los 24 ancianos, nos adentramos en un misterio que ha fascinado a generaciones enteras. En los pasajes sagrados, encontramos la descripción de un escenario celestial deslumbrante, donde la luz divina irradia poder y majestuosidad. Este magnífico salón del trono, más allá de nuestra comprensión terrenal, es el hogar del Ser Supremo del universo. El viaje de Juan a la isla de Patmos nos conduce a un encuentro extraordinario con las visiones celestiales. Entre las maravillas que presencia, destacan los 24 ancianos, una presencia enigmática que captura la atención y la curiosidad de todos aquellos que se sumergen en este relato. ¿Quiénes son estos 24 ancianos que rodean el trono principal? ¿Qué significado encierran sus vestiduras blancas y sus coronas de oro? Estas son preguntas que han intrigado a eruditos y creyentes por igual a lo largo de los siglos. Al adentrarnos en las páginas sagradas, nos encontramos con un círculo selecto de figuras, cada una con un propósito y una posición especial en el orden celestial. Sentados en tronos, simbolizando autoridad y honor, los 24 ancianos forman parte de un coro celestial que adora y sirve al Todopoderoso. El encuentro de Juan con estos seres celestiales representa un momento de revelación y asombro. Desde su presencia en la isla de Patmos hasta su visión del salón del trono de Dios, el relato nos sumerge en un viaje espiritual y emocionante, donde la fe y la comprensión se entrelazan en un tapiz de misterio y gloria. Así, los 24 ancianos se erigen como símbolos de la grandeza y la soberanía divina, recordándonos la majestuosidad del reino celestial y la presencia eterna del Creador en nuestras vidas. En su misteriosa existencia, encontramos una invitación a explorar los misterios de la fe y a contemplar la grandeza de aquel que trasciende todo entendimiento humano. Contemplé a Dios, sentado en un trono resplandeciente, rodeado de piedras preciosas que reflejaban su esplendor. A su alrededor, había 24 tronos más, ocupados por los 24 ancianos, vestidos con túnicas blancas y coronas de oro que adornaban sus cabezas. En un gesto de reverencia suprema, estos ancianos, acompañados por las 4 criaturas vivientes que custodiaban el trono, se postraron ante la divinidad, arrojando sus coronas ante él. En un unísono solemne, proclamaron: «Tú eres digno, oh Señor, de recibir toda la gloria, el honor y el poder. Porque por tu voluntad, todas las cosas fueron creadas, y por tu designio, existen y prosperan». En el apasionante relato del libro del Apocalipsis, el versículo 1 del capítulo 4 nos presenta un intrigante escenario celestial. En este pasaje, se menciona la presencia de los 24 ancianos, cuyas identidades no son detalladas en ningún otro lugar de las Escrituras. Sin embargo, existe una creencia extendida de que estos ancianos pueden representar a la Iglesia. Aunque algunas interpretaciones sugieren que los 24 ancianos podrían ser seres angelicales, esta teoría es altamente improbable. La palabra griega utilizada para ancianos en este contexto nunca se refiere a ángeles en las Escrituras, sino que se reserva exclusivamente para hombres de edad avanzada y sabiduría, capaces de liderar y gobernar la Iglesia. La idea de que la Iglesia reina junto a Cristo se refleja en la imagen de los ancianos sentados en tronos, simbolizando autoridad y gobierno. Este concepto se repite en varias partes del Apocalipsis, destacando el papel central de la Iglesia en el reino de Dios. El color blanco, asociado a los ancianos y a los creyentes en general, representa la justicia de Cristo que nos es atribuida en la salvación. Este simbolismo refuerza la idea de que los 24 ancianos podrían ser representantes de la Iglesia, vestidos con la pureza y la gracia de Cristo. En resumen, aunque las identidades exactas de los 24 ancianos permanecen enigmáticas, su presencia en el trono celestial sugiere un papel relevante y glorioso para la Iglesia en el plan divino de redención y gobierno. Los ancianos, coronados con la nobleza del oro, destacan como figuras distintivas en el escenario celestial. Esta elección de coronas de oro refuerza la noción de que no son ángeles, ya que, en la narrativa bíblica, no se registra que los ángeles reciban o usen tales símbolos de autoridad.
Por el contrario, las coronas de los ancianos sugieren un estatus especial y un papel relevante en la adoración celestial. Es interesante observar cómo los querubines, esas criaturas vivientes que rodean el trono, sirven como un estímulo para la participación de los 24 ancianos en la adoración. Mientras los querubines ofrecen su adoración a Dios de forma continua, día y noche, los ancianos son motivados a unirse en este acto sublime de alabanza. Esta dinámica refleja la relación armoniosa entre las distintas jerarquías celestiales y su devoción hacia el Creador. En cuanto a la identidad de los ancianos, se les ve comúnmente como representantes del pueblo de Dios, especialmente en el contexto del Antiguo Testamento. Su coronación con las coronas de la victoria sugiere un reconocimiento de sus logros y su fidelidad al Señor, siendo ahora trasladados al lugar que su Redentor ha preparado para ellos. Por otro lado, los Ophanmines, mencionados en el Antiguo Testamento, son referenciados en el libro de Éxodo en varias ocasiones, siendo un elemento recurrente durante el periodo de errancia en el desierto liderado por Moisés. El término Ophan, que en hebreo antiguo se refiere a ruedas, adquiere un significado particular en la visión de Ezequiel, donde se describe las ruedas del trono de Dios. Esta visión, que representa un desafío en términos de traducción y comprensión, revela la majestuosidad y la gloria del Señor que trasciende toda descripción humana. En el relato del Antiguo Testamento, Ezequiel nos transporta a un escenario misterioso y sobrecogedor, donde las palabras apenas alcanzan para describir la magnitud de la visión que presenció. Se encontraba en un lugar donde la realidad se entrelazaba con lo divino, y donde lo terrenal se fundía con lo celestial. Imagina, si puedes, estar en medio de una vasta llanura, donde el cielo se oscurece con una nube imponente, preñada de relámpagos y fuego, que avanza majestuosamente desde el norte. En el seno de esta nube, 4 seres luminosos resplandecen con una intensidad deslumbrante, como estrellas en la noche más oscura, y entonces, como una revelación divina, aparecen ante Ezequiel criaturas extraordinarias, más tarde identificadas como querubines. Su presencia, envuelta en una luz celestial, despierta en él un asombro indescriptible, una reverencia ante lo divino que lo abruma. Pero lo más impresionante aún estaba por venir. Ezequiel contempla las ruedas, similares a las que podrías encontrar en un carro, pero de una naturaleza celestial y misteriosa. Estas ruedas, que giraban en perfecta armonía y sincronía, parecían desafiar las leyes de la física terrenal, como si fueran un giroscopio divino, un símbolo de la omnipotencia y el misterio de Dios. Así, en medio de esta visión asombrosa, Ezequiel intenta capturar en palabras la grandeza y la majestuosidad del encuentro divino que tuvo lugar en aquella llanura. Pero incluso las metáforas y los símiles más elocuentes apenas pueden hacer justicia a la magnificencia de lo que presenció. Ezequiel, imbuido de asombro y reverencia, intentaba poner en palabras lo inexpresable, describiendo una escena celestial que desafiaba toda comprensión humana. En medio de la visión, se encontraba con seres vivientes, cada uno acompañado por una rueda resplandeciente y maravillosa, colocada a su lado en el suelo. Estas ruedas, cuyo resplandor recordaba al destello del topacio, poseían una singularidad que escapaba a toda descripción. Su estructura era única, como si una rueda estuviera contenida dentro de otra, creando un enigma visual que desafiaba las leyes naturales del movimiento. Increíblemente, estas ruedas podían desplazarse en cualquier dirección sin necesidad de girar, como si estuvieran imbuidas de una fuerza divina que las guiaba en su trayectoria. Los aros de estas ruedas eran altos y majestuosos, adornados con una multitud de ojos que observaban todo a su alrededor, testigos silenciosos de la grandeza divina. Cada movimiento de los seres vivientes era acompañado por el desplazamiento de las ruedas, una danza celestial que reflejaba la perfecta armonía entre lo terrenal y lo divino. Cuando los seres vivientes se elevaban de la tierra, las ruedas también se alzaban en un acto de sincronía perfecta, siguiendo el camino del espíritu que los guiaba. Esta conexión entre los seres vivientes y las ruedas era un testimonio de la presencia divina que los animaba, una manifestación del poder y la sabiduría del Creador que todo lo sustenta.
En medio de esta visión sobrecogedora, Ezequiel fue testigo de una conexión intrínseca entre los seres vivientes y las misteriosas ruedas que los acompañaban. Cada movimiento de los querubines era reflejado fielmente por las ruedas, que seguían su camino con una precisión divina. Cuando los seres vivientes avanzaban, las ruedas avanzaban con ellos; cuando se detenían, las ruedas también se detenían. Esta sincronía perfecta era una muestra del poder del Espíritu que animaba tanto a los seres vivientes como a las ruedas. Ezequiel se encontraba constantemente entre las ruedas y los querubines, siendo testigo de cómo su movimiento estaba intrínsecamente ligado. A medida que los querubines se desplazaban, las ruedas los seguían en una danza celestial que revelaba la presencia activa y omnisciente de Dios en todas las cosas. Los múltiples ojos que adornaban las ruedas eran un símbolo de la completa conciencia de Dios, una representación visual de su omnisciencia. En esta visión, Ezequiel experimentó una revelación profunda de la grandeza y la majestuosidad de Dios, quien ve y sabe todas las cosas en todo momento. Así, el libro de Ezequiel comienza con esta visión extraordinaria, donde el profeta recibe una revelación directa de Dios. En este encuentro divino, Ezequiel fue transportado a las alturas del conocimiento celestial, donde la presencia del Espíritu y la sabiduría divina se manifestaban de manera asombrosa. En esta visión, Ezequiel es convocado por Dios para asumir el rol de portavoz y vigía para los exiliados hebreos. Esta experiencia visionaria, la primera de 4 en el libro, puede resultar desafiante de visualizar o expresar con palabras, ya que trasciende los límites de la percepción humana ordinaria. Sin embargo, su propósito es transmitir un conocimiento y una inteligencia excelentes, revelando la magnificencia y el poder divinos. En el capítulo 10 de Ezequiel, los Sanim también son mencionados de manera similar, lo que añade profundidad y misterio a la visión. Ezequiel, como receptor de esta revelación divina, debe comprender que el carro o trono de Dios está en constante movimiento, una imagen que puede parecer surrealista para el lector moderno. Sin embargo, esta es una experiencia visionaria, donde la realidad se entrelaza con lo sobrenatural, y las características extraordinarias del relato sirven para enfatizar la grandeza y la majestuosidad de Dios. En otro pasaje, Ezequiel nos invita a imaginar al Behemoth, una criatura formidable y aterradora, similar a un elefante africano de toneladas de peso, cargando hacia nosotros con su trompa extendida y sus ojos dilatados. La descripción detallada de esta criatura nos sumerge en una experiencia visceral y emocionante, donde la sensación de peligro y asombro se entrelaza con la realidad tangible de la hierba bajo nuestros pies y el latido acelerado de nuestro corazón. A través de estas imágenes vívidas y poderosas, Ezequiel nos transporta a un reino de asombro y maravilla, donde lo divino se entrelaza con lo humano en una danza mística de revelación y comprensión. En este viaje espiritual, somos invitados a contemplar la grandeza y el misterio de Dios, cuya presencia se manifiesta en cada detalle del mundo que nos rodea. En la antigua tierra de Az, un hombre noble y justo llamado Job residía con su extensa familia y sus vastos rebaños. Su reputación de integridad y rectitud lo precedía, ya que siempre se esforzaba por vivir una vida moral y virtuosa. Job mantenía una relación disciplinada con Dios, dedicando tiempo y esfuerzo a su fe y devoción. Sin embargo, esta vida de virtud y rectitud no pasó desapercibida por el adversario de la humanidad, Satanás. En su desafío ante Dios, argumentó que la integridad de Job solo existía debido a las numerosas bendiciones y favores que Dios le había otorgado. Satanás desafió la fe de Job, proponiendo que si se le quitaban sus posesiones y bienestar, Job renunciaría a su fidelidad a Dios. Así, Job se convirtió en el centro de una prueba divina, donde su fe y su carácter serían puestos a prueba en medio de la adversidad. Este relato en el libro de Job nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la fortaleza de la fe en tiempos de angustia. A través de la historia de Job, aprendemos sobre la importancia de la perseverancia, la confianza en Dios y la esperanza en medio de las pruebas más difíciles de la vida.
En un desafío audaz ante Dios, Satanás propuso que si se le permitía infligir sufrimiento a Job, éste renunciaría a su fe y maldeciría a Dios. Con permiso divino, Satanás comenzó a atormentar a Job, aunque se le prohibió quitarle la vida. En un solo día, Job recibió noticias devastadoras: sus ovejas, siervos y los 10 hijos fueron arrebatados por invasores, ladrones o desastres naturales. A pesar de la abrumadora tragedia, Job respondió con un profundo dolor y duelo. Rasgó sus ropas y se rasuró la cabeza, símbolos de su aflicción. Sin embargo, en sus oraciones, Job continuó alabando a Dios, manteniendo su fe inquebrantable incluso en medio del sufrimiento más profundo. Una vez más, Satanás se presentó ante Dios, desafiando la integridad de Job. Esta vez, Dios permitió que Satanás probara a Job nuevamente. En un momento de desesperación, Job maldecía el día de su nacimiento, expresando su angustia y su deseo de nunca haber existido. Se preguntaba por qué Dios evaluaba a las personas basándose únicamente en sus acciones, sin tener en cuenta su sufrimiento y dolor. Este relato de Job nos lleva a reflexionar sobre el significado del sufrimiento humano y la naturaleza de la fe. A través de la historia de Job, aprendemos sobre la importancia de mantener la fe en Dios incluso en los momentos más oscuros y desesperados de la vida. Cuando Dios finalmente interviene para responder a Job, lo hace de una manera grandiosa y majestuosa. Se comunica con él en medio de una tormenta, recordándole su posición como creador de todo. Dios repasa la magnificencia de su obra, desde la creación y el sostenimiento del mundo hasta el control sobre los elementos naturales. Le pregunta a Job si él tiene el poder para igualar esta obra divina, cuestionándole si tiene la capacidad para juzgar los caminos de Dios. En este encuentro, Dios desafía la presunción de Job al creer que merece una explicación divina. Le recuerda a Job su lugar en el universo, haciéndole sentir pequeño en comparación con la grandeza y el poder de Dios. A través de estas palabras, Job es confrontado con la realidad de su limitada comprensión y su posición como criatura frente al Creador. Este diálogo entre Job y Dios lleva a Job a una profunda reflexión sobre su propia posición y la sabiduría divina. A medida que Dios lo confronta con su magnificencia, Job se humilla ante la grandeza de Dios y su limitada comprensión. Este encuentro transforma a Job, llevándolo a una mayor reverencia y temor hacia Dios, así como a una comprensión más profunda de su propia humanidad y dependencia de Dios. En su respuesta, Job se humilla ante la grandeza y la majestuosidad de Dios, reconociendo su propia indignidad para enfrentarse al Creador. Coloca su mano sobre su boca, simbolizando su reconocimiento de la limitación de su entendimiento y su incapacidad para responder adecuadamente ante la magnitud de Dios. Job declara que ha hablado una vez, pero no tiene respuesta, y que hablará una segunda vez, pero guardará silencio. Esta actitud muestra su profundo respeto y reverencia hacia Dios. En su segundo discurso, Dios se dirige a Job de manera ingeniosa y llena de humor, desafiando su comprensión y su posición como criatura frente al Creador. Dios, en lugar de hablar sobre sí mismo como creador, enfoca su discurso en las criaturas que él ha creado, como el Behemoth. Esta criatura impresionante es descrita con una fuerza y poder asombrosos, alimentándose de hierba como un buey pero siendo imponente en su fuerza y majestuosidad. Sus movimientos son comparados con la solidez de un cedro, y sus huesos y músculos son descritos con una resistencia similar al bronce y al hierro. El Behemoth es presentado como una de las creaciones más destacadas de Dios, única en su clase y manifestando la grandeza del Creador. En esta descripción del Behemoth, Dios desafía a Job a contemplar la magnificencia de sus creaciones y a reconocer su poder y soberanía sobre todas las cosas. La imagen del Behemoth sirve como un recordatorio de la grandeza y el misterio de Dios, y de la limitación del entendimiento humano frente a su sabiduría infinita. A través de este discurso, Dios invita a Job a una mayor humildad y reverencia ante su grandeza, reconociendo que solo el Creador puede comprender plenamente sus creaciones y sus caminos.
El enfoque del discurso divino cambió ahora hacia el temor y la magnificencia de las creaciones de Dios, particularmente hacia la identidad del Behemoth. Esta criatura mítica ha desconcertado a los historiadores y académicos durante mucho tiempo, y todavía no se ha llegado a un consenso sobre muchos aspectos de su naturaleza. Sin embargo, hay dos características que se destacan: su enorme tamaño y la evidencia de un ombligo, lo que sugiere que no es una criatura que pone huevos. Dios parece deleitarse al describir la maravilla de esta criatura extraordinaria, destacando su tamaño imponente, su voraz apetito y sus comportamientos únicos. La comparación con un buey en su dieta y en la fuerza de sus músculos del estómago enfatiza la magnificencia del Behemoth y su dominio en su entorno natural. La imagen que emerge es clara: si Job no puede rivalizar con la magnificencia y la fuerza del Behemoth, ¿cómo puede esperar entender los caminos de Dios? Esta descripción poderosa del Behemoth sirve como una lección humilde para Job, recordándole la vasta grandeza y el misterio de las creaciones de Dios, y su posición como criatura frente al Creador. La palabra hebrea, Behemoth, comparte la misma raíz que el plural de Bema, que significa bestia. Esto ha llevado a muchas interpretaciones sobre la identidad de esta criatura mencionada en la Biblia. Algunos estudiosos sugieren que el Behemoth podría ser el Phem, un hipopótamo, una de las criaturas terrestres más grandes, poderosas y peligrosas del mundo. Durante los tiempos bíblicos, especialmente en lugares como Egipto, el hipopótamo era una presencia conocida y temida. Los romanos, por ejemplo, incluso tomaron medidas para reducir su población debido al daño que causaban a las cosechas. Aunque comúnmente se le llama caballo del río, el hipopótamo está más estrechamente relacionado con los cerdos que con los caballos, lo que refleja su diversidad y singularidad en el reino animal. Siendo una criatura formidable y majestuosa, el hipopótamo encarna la grandeza y el misterio de las creaciones de Dios. Su poderoso físico, su voraz apetito y su comportamiento dominante lo convierten en una representación vívida de la magnificencia de la naturaleza. Esta interpretación del Behemoth como un hipopótamo nos recuerda la diversidad y la complejidad de la creación divina, así como la humildad y el respeto que debemos tener hacia todas las formas de vida en la tierra. La descripción de la mandíbula abierta del hipopótamo ofrece una imagen convincente, pero según la interpretación de la mayoría de los apologistas bíblicos, el Behemoth podría ser un elefante. En hebreo, Behemoth se refiere a una bestia de 4 patas, lo que algunos consideran que se asemeja más a un elefante que a un hipopótamo. Sin embargo, aquellos que favorecen la interpretación del hipopótamo lo hacen basándose en el versículo 23 de Job 40, que menciona la enorme boca del Behemoth bebiendo del río Jordán. Aunque esto ofrece una imagen coherente con la anatomía del hipopótamo, el versículo 19 describe una criatura demasiado grande para que las personas de la época la derroten. Estas descripciones, independientemente de si se refieren a un hipopótamo o a un elefante, no pueden atribuirse fácilmente a ningún animal actual. A lo largo de la historia registrada, los humanos han cazado y domesticado elefantes para varios propósitos, como el trabajo y la guerra, lo que hace que sea difícil determinar con certeza la identidad exacta del Behemoth descrito en la historia de Job. Cuando el libro de Job describe al Behemoth como el principal de los caminos de Dios, se destaca su poder abrumador, al punto que solo aquel que lo creó puede enfrentarlo con una espada. Esta descripción no es una exageración, más bien, es una muestra del asombroso poder y grandeza de esta criatura. Por otro lado, el Leviatán, comparado con el poder aterrador e incontrolable que posee, hace que el orgullo y la grandeza del hombre parezcan insignificantes. La presencia del Leviatán nos recuerda lo humilde que deberíamos ser en la presencia de Dios. Ni Job ni nadie más tiene el derecho de criticar el trabajo de Dios, ya que Él es el creador y soberano de todas las cosas. El Leviatán, descrito en la Biblia como una bestia aterradora con ferocidad monstruosa y gran poder, representa la naturaleza imponente y misteriosa de la creación divina.
La palabra hebrea para leviatán tiene el significado raíz de enrollado o retorcido, lo que sugiere su naturaleza intrincada y formidable. Estas descripciones del Behemoth y el leviatán nos invitan a reflexionar sobre la grandeza y el misterio de la creación de Dios, así como sobre nuestra posición como seres humanos en relación con Él. Nos recuerdan la importancia de la humildad y la reverencia en presencia de la grandeza divina, y la necesidad de reconocer nuestra dependencia de Dios en todas las cosas. Isaías 27:1 menciona al leviatán, describiéndolo como una criatura feroz y poderosa que será castigada por el Señor con su espada. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza imponente y aterradora del leviatán, una serpiente veloz y retorcida que habita en el mar. Aunque la identidad exacta de esta criatura marina sigue siendo un misterio, su fuerza y naturaleza salvaje eran bien conocidas en los tiempos antiguos. En el Antiguo Testamento, encontramos varias menciones al leviatán, lo que sugiere que esta criatura era una figura real en la conciencia de las personas de esa época. Aunque la mayoría de la gente mantenía distancia y solo conocía al leviatán por su reputación, su presencia inspiraba reverencia y temor. Por ejemplo, en el Salmo 104, 25-26, Dios es alabado como el creador del hábitat para el leviatán, lo que subraya la grandeza y el poder de esta criatura marina. Esta referencia nos recuerda que todas las criaturas, incluso las más formidables, glorifican a Dios con su mera existencia. El uso del leviatán como ejemplo en la historia de Job destaca la humildad del hombre en comparación con la magnificencia de la creación divina. Dios utiliza al leviatán como una herramienta para mostrar a Job la grandeza y el poder del universo, recordándole su posición como criatura frente al Creador. Esta lección es una invitación a la humildad y la reverencia en presencia de la grandeza divina. Job 41 proporciona un detalle impresionante sobre el leviatán, describiéndolo como una criatura marina formidable y real. Dios enfatiza su tamaño colosal, su fuerza abrumadora y su ferocidad indomable. En los versículos 1 a 5, Dios desafía a Job preguntándole retóricamente si puede pescar al leviatán con un anzuelo o someterlo con una cuerda. Incluso sugiere la posibilidad de perforar su mandíbula con un gancho. Se destaca la imposibilidad de controlar a esta criatura y la inutilidad de intentar dominarla. Dios continúa describiendo al leviatán como una criatura que no se somete fácilmente, que hará muchas súplicas y pactos con aquellos que intenten someterlo. Esta imagen del leviatán como una fuerza indomable refuerza su naturaleza aterradora y misteriosa. A lo largo de la historia, el leviatán ha sido asociado con un monstruo marino mítico o un dragón que inspira temor y terror en los marineros y pescadores. La primera mención del leviatán en Job 3:8 ilustra cómo se percibía en la antigüedad como una criatura amenazadora que podía despertar intensas emociones de miedo y preocupación. En este contexto, Job maldice el día de su nacimiento, mostrando la profunda aversión hacia esta criatura mítica que acecha en los mares. En resumen, el leviatán es una figura poderosa y misteriosa en la mitología antigua, que simboliza la fuerza indomable y la majestuosidad de la naturaleza. Su descripción en Job 41 resalta su naturaleza imponente y desafiante, recordándonos la humildad del hombre frente a las maravillas de la creación divina. En el contexto de Job 41, Dios no parece considerar al leviatán como una criatura mítica, sino más bien como una entidad real y poderosa. Las opiniones sobre la descripción del leviatán varían, y algunas sugerencias incluyen la posibilidad de que sea un dinosaurio antiguo similar a un dragón, que podría haber sobrevivido hasta la época de Job o persistido en la memoria de la humanidad como un ejemplo de la grandeza y el poder de Dios. Por otro lado, hay quienes argumentan que el leviatán podría ser simplemente un cocodrilo poderoso. En este contexto, el propósito de Dios al proporcionar a Job este relato del leviatán es demostrarle la impotencia del hombre ante esta criatura.
Job se enfrenta a la realidad de que no hay nada que él pueda hacer para detener a esta poderosa y formidable criatura, lo que subraya aún más la grandeza y el poder de Dios sobre todas las cosas. En cuanto a los querubines, son un grupo de seres celestiales creados por Dios y son considerados los primeros en la jerarquía angélica según la Biblia. Aparecen inmediatamente después de la caída de Adán y Eva, lo que sugiere su importancia en la cosmología celestial. Su presencia en la narrativa bíblica refleja su papel como guardianes y protectores en el orden divino. El relato en Génesis 3 registra los eventos en el jardín del Edén, donde Adán y Eva desobedecieron el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como consecuencia, fueron expulsados de su paraíso terrenal. Sin embargo, ¿qué impediría a Adán volver al jardín y desobedecer a Dios nuevamente? La respuesta se encuentra en el versículo 24 de Génesis 3, donde se menciona que Dios colocó a los querubines y una espada flameante que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta imagen sugiere una barrera infranqueable que impide el acceso al árbol de la vida y, por lo tanto, a la vida eterna en el Edén. A partir de estas dos fuentes en la Biblia, parece que la principal responsabilidad de los querubines es declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de aquellos que desobedecen sus mandamientos. Actúan como guardianes divinos, asegurando que aquellos que han sido expulsados del Edén no puedan regresar y acceder a la vida eterna sin la redención y la gracia de Dios. Por mucho que Adán anhelara volver al jardín del Edén, los querubines le recordaban que había quebrantado la ley de Dios. Este recordatorio era una señal tangible de su separación del paraíso celestial. Incluso el sumo sacerdote de Israel, a quien se le permitía entrar en el Santo de los Santos una vez al año para contemplar el propiciatorio, debía sentir el peso de su pecado en la presencia santa de Dios. Cada vez que entraba, debía haber sentido la profundidad de su propia indignidad, reconociendo que no merecía estar allí debido a su condición pecaminosa. Los querubines, tanto en la narrativa bíblica como en la historia del pueblo de Israel, representaban la presencia y la gloria de Dios. Eran seres reales y poderosos que cumplían una función celestial. Integrados en el diseño del Arca del Pacto y del Tabernáculo por orden divina, los querubines eran símbolos visibles de la presencia divina entre su pueblo. En el libro de Ezequiel, los querubines se describen de manera impresionante, con alas, manos y ojos rodeados por ruedas dentro de ruedas. Esta imagen evoca una sensación de majestuosidad y misterio. Sin embargo, también sugiere un tono sombrío, especialmente en el capítulo 10, donde se revela que los querubines desempeñaban un papel más allá de la mera protección del lugar santo. También aseguraban el derecho del sumo sacerdote de entrar en la presencia de Dios como mediador del pueblo, llevando consigo la sangre como señal de reconciliación y expiación por los pecados. Los querubines, entonces, no solo custodiaban la santidad de Dios, sino que también facilitaban el acceso del pueblo a su presencia a través del sacerdocio y el sacrificio. Los querubines, a diferencia de los tiempos antiguos donde simbolizaban la separación entre la humanidad y la presencia divina, ahora no niegan el acceso al trono celestial al más humilde de los cristianos. Gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz, tenemos la seguridad de que podemos acercarnos con audacia a Dios. El velo en el templo fue rasgado simbólicamente, señalando la apertura del acceso directo a la presencia de Dios para todos los creyentes. En lugar de ser barrera, los querubines ahora representan la promesa de la gracia y la misericordia divinas, que nos permiten acercarnos a Dios con confianza y libertad. El libro de Isaías 14 nos presenta a un ser conocido como Lucifer, cuyo nombre significa el que trae la luz en latín. En hebreo, se traduce como estrella de la mañana. Lucifer es descrito como una deidad luminosa, resplandeciente y maravillosa en todas las lenguas. Sin embargo, su historia está marcada por la caída y la rebelión contra Dios. Por otro lado, tenemos a Melquisedec, un personaje misterioso y enigmático en la Biblia. Aparece por primera vez en el tiempo de Abraham,
y su nombre mismo lleva consigo un aire de misterio. Melquisedec entra en las Escrituras de manera silenciosa, pero su papel es significativo. Es un sacerdote y rey de Salem, y su encuentro con Abraham es único y lleno de simbolismo. Aunque no se revela mucho sobre él en las Escrituras, su presencia sugiere una línea de sacerdocio y autoridad que trasciende la comprensión humana, lo que lo convierte en uno de los personajes más enigmáticos y fascinantes de la Biblia. Melquisedec es un personaje enigmático que ha intrigado a estudiosos y teólogos durante siglos debido a la misteriosa naturaleza de su identidad y su papel tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aparece en Génesis como sacerdote y rey de Salem, y es mencionado en el Salmo 110 y en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Su importancia radica en su relación con Abraham, a quien bendijo, y en su papel como figura sacerdotal que prefigura a Jesucristo. La discusión sobre Melquisedec se centra en su origen, su significado y su conexión con el sacerdocio de Cristo. Su misteriosa aparición, sin genealogía ni registro de su linaje, ha llevado a especulaciones sobre su identidad. Algunos sugieren que podría ser una teofanía o una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Otros lo ven como un líder espiritual único designado por Dios en ese momento específico para cumplir un propósito divino. El significado de su nombre, Rey de Justicia, y el nombre de la ciudad sobre la que reinaba, Salem o Paz, también añaden capas de significado simbólico y profético a su historia. Algunos estudiosos ven en él una figura que personifica la justicia y la paz, prefigurando el reinado de Cristo como rey y sumo sacerdote. En cuanto al comienzo épico de nuestra historia con Abraham, su importancia radica en su papel como padre de la nación de Israel y como figura clave en la historia de la redención. Su nombre mismo, que significa Padre de multitudes, refleja la promesa de Dios de hacer de él una gran nación y de bendecir a través de él a todas las familias de la tierra. La historia de Abraham ilustra la fe, la obediencia y la relación íntima con Dios, sentando las bases para la historia épica del pueblo de Israel y la venida del Mesías. En resumen, Melquisedec y Abraham son figuras fundamentales en la historia bíblica cuya identidad, significado y papel despiertan debates e interpretaciones diversas, cada una contribuyendo a nuestra comprensión del plan redentor de Dios a lo largo de la historia humana. El nombre Melquisedec lleva consigo un significado profundo en hebreo, que se traduce como Rey de Justicia o El Rey es Justo. Esta designación implica que la persona que lleva este nombre es justa y recta en sus acciones, adecuada para ser un gobernante o líder que defiende la justicia y la rectitud en su reino. En el contexto bíblico, Melquisedec es utilizado para ilustrar misterios relacionados con Jesús. Al igual que Melquisedec es el Rey de la Paz, Jesús también es reconocido como el Rey de la Paz. Esta conexión entre Melquisedec y Jesús se destaca en la profecía de Isaías, que describe al Mesías como el príncipe de la paz. Además, en Génesis 14, Melquisedec es presentado como sacerdote del Dios Altísimo, el único Dios supremo. Este título implica que Melquisedec ejerce un sacerdocio que está por encima del sacerdocio de Aarón y los levitas. Es importante destacar que el sacerdocio de Melquisedec precede al sacerdocio levítico, lo que sugiere una autoridad y un orden divinos distintos. En ese pasaje, Melquisedec bendice a Abraham en nombre del Dios Altísimo, reconociendo la supremacía y la autoridad de este único Dios sobre todos los demás dioses. Esta acción refleja la posición única de Melquisedec como sacerdote y rey, así como su papel como precursor de Cristo, quien sería el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Génesis 14:20 destaca que el Dios Altísimo había otorgado a Abraham la capacidad de derrotar a sus enemigos, lo cual es un elemento crucial en el relato que involucra a Melquisedec. El orden y el misterio que rodean a Melquisedec se utilizan para iluminar la figura de Jesús, el hombre que no tiene principio ni fin. Una característica intrigante de Melquisedec es que nunca se le atribuye un comienzo ni un final, lo que sugiere la eternidad de su sacerdocio. Este sacerdocio de Melquisedec se considera un modelo que perduraría hasta el fin de los tiempos. En el Nuevo Testamento,
el libro de Hebreos explora en detalle las comparaciones entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio que Jesús ahora posee. Hebreos 6:20 destaca cómo Jesús se convierte en el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, actuando como precursor en este rol. Además, Hebreos 7 profundiza en la figura de Melquisedec, especialmente en relación con un incidente específico durante su encuentro con Abraham. Este pasaje proporciona una visión detallada de la interacción entre Abraham y Melquisedec, arrojando luz sobre la naturaleza y el significado de este enigmático personaje. Hebreos 7, 1, 4 nos sumerge en el misterio y la grandeza de Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien se encuentra con Abraham después de su victoria en la batalla contra los reyes. Este encuentro culmina con la bendición de Melquisedec sobre Abraham, a quien Abraham reconoce entregándole el diezmo de todo. La grandeza de Melquisedec se refleja en el significado de su nombre, Rey de Justicia, y Rey de Salem, que significa Rey de Paz. Pero lo más notable es que Melquisedec aparece sin registro de genealogía, sin padre ni madre, sin inicio ni fin de días, lo que lo hace semejante al Hijo de Dios mismo, y así permanece como sacerdote perpetuamente. Abraham, considerado el patriarca y padre de los israelitas, muestra un profundo respeto y sumisión ante la autoridad de Melquisedec, al entregarle el diezmo del botín de guerra. Este acto subraya la superioridad y la singularidad de Melquisedec, quien se asemeja al propio Hijo de Dios, anticipando así el ministerio sacerdotal supremo de Jesucristo. Así, la figura enigmática de Melquisedec, su ciudad de paz y su papel profético, apuntan hacia la obra redentora de Jesús, quien nos trae la verdadera paz y nos reconcilia con Dios. Sí, el ángel de la muerte es una figura que aparece en el relato del Éxodo en la Biblia. Cuando los egipcios se negaron a liberar a los israelitas esclavizados, Dios envió varias plagas sobre ellos como castigo. La 10ª y última plaga fue la más grave, y fue conocida como la plaga de la muerte de los primogénitos. En esta plaga, el ángel de la muerte fue enviado por Dios para matar a todos los primogénitos en las casas de los egipcios, desde los primogénitos de los humanos hasta los primogénitos de los animales. Los israelitas, sin embargo, recibieron instrucciones específicas de marcar las puertas de sus casas con la sangre de un cordero sacrificado, lo que serviría como señal para que el ángel de la muerte pasara por alto esas casas y no causara daño a los primogénitos de los israelitas. Esta plaga final fue lo que finalmente persuadió al faraón de liberar a los israelitas de su esclavitud en Egipto. Este relato del ángel de la muerte es uno de los eventos más importantes en la narrativa del Éxodo y ha sido objeto de interpretación y reflexión en diversas tradiciones religiosas y culturales. Sí, en el relato del Éxodo, las últimas plagas enviadas por Dios sobre Egipto, incluida la plaga de la muerte de los primogénitos, son eventos de gran importancia y trascendencia. El relato describe cómo Dios instruyó a Moisés a advertir al faraón y al pueblo egipcio sobre la plaga que vendría si el faraón se negaba a liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés les dijo al faraón y al pueblo que a medianoche el ángel de la muerte pasaría por Egipto y mataría a todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito del ganado. Sin embargo, aquellos que tenían la sangre del cordero sacrificado marcada en las puertas de sus casas serían perdonados y protegidos de la plaga. Esta noche de la plaga de la muerte fue un momento de gran tragedia y lamento en Egipto, pero para los israelitas marcó su liberación y su salida de la esclavitud. Es un evento que se recuerda en la tradición judía durante la festividad de la Pascua, que conmemora el éxodo de los israelitas de Egipto y su liberación de la esclavitud. El relato del Éxodo describe una escena de gran tragedia en Egipto cuando la plaga de la muerte afectó a todos los primogénitos, desde los más poderosos hasta los más humildes, incluidos los animales. Esta plaga cumplió la advertencia que Dios había enviado a través de Moisés al faraón y al pueblo egipcio como consecuencia de la negativa del faraón a liberar a los israelitas. La descripción de la medianoche como el momento en que ocurrió la plaga enfatiza la repentina y desgarradora naturaleza del evento.
El faraón y todo Egipto fueron sacudidos por el dolor y el lamento debido a las muertes que ocurrieron en todas las casas, desde el palacio del faraón hasta las mazmorras más oscuras. El relato destaca cómo el ángel de la muerte cumplió la voluntad de Dios al llevar a cabo el juicio sobre los egipcios, mientras que los israelitas, cuyas casas estaban marcadas con la sangre del cordero sacrificado, fueron protegidos de esta plaga. Esta noche de tragedia y liberación marcó un punto crucial en la historia de Israel y la relación entre Dios y su pueblo. La narración resalta la fidelidad de Dios para cumplir sus palabras y la importancia de confiar en Él para la protección y la liberación. Es cierto que la Biblia no presenta un nombre específico para el ángel que llevó a cabo la plaga de la muerte en Egipto, ni lo identifica claramente como un ángel destructor o ángel de la muerte. Las traducciones e interpretaciones varían en cuanto a la designación de este ser celestial que ejecutó el juicio de Dios sobre los primogénitos egipcios. En Éxodo 12:23, el término hebreo utilizado simplemente indica que el destructor causará la muerte de los primogénitos de Egipto, sin especificar su naturaleza angelical. Además, en el Salmo 78, se describe a los que llevaron a cabo las plagas como una banda de ángeles destructores, pero nuevamente, no se proporcionan detalles sobre la identidad individual de estos seres celestiales. Es importante reconocer que, en la narrativa bíblica, Dios a menudo emplea seres celestiales, incluidos ángeles, como instrumentos para llevar a cabo su juicio o cumplir su voluntad. Sin embargo, la Biblia no proporciona una descripción detallada de estos seres en relación con eventos específicos, como la plaga de la muerte en Egipto. En última instancia, el enfoque principal de estos relatos bíblicos no está en la identidad precisa de los seres celestiales involucrados, sino en el juicio de Dios sobre el pecado y su misericordia hacia aquellos que le obedecen y confían en Él. Los serafines son seres celestiales mencionados en la Biblia, principalmente en el libro de Isaías, capítulo 6. Se describen como criaturas angélicas con 6 alas que están constantemente presentes en el trono de Dios, rodeándolo y adorándolo. Su nombre deriva del hebreo, seraf, que significa quemar o arder, lo que sugiere una intensa pasión o fervor en su servicio y adoración a Dios. En el relato de Isaías, los serafines proclaman la santidad de Dios con un cántico: Santo, 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 es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Su presencia y adoración resaltan la majestad y la santidad de Dios. Además de su papel en la adoración celestial, los serafines también se consideran agentes de purificación. En el relato de Isaías, un serafín toca los labios del profeta con un carbón encendido del altar, simbolizando la purificación de sus labios y la capacitación para su servicio como profeta. En resumen, los serafines son seres celestiales de alta estima que sirven a Dios en su trono, proclamando su santidad y participando en la adoración celestial, mientras también desempeñan un papel en la purificación espiritual y la preparación de aquellos llamados al servicio divino. El pasaje en Isaías 6 nos ofrece una visión asombrosa de la corte celestial de Dios, con el profeta Isaías describiendo la majestuosidad de la escena. Los serafines, descritos como criaturas con rostros, pies, manos y alas, están constantemente alabando y adorando a Dios. El término serafín se deriva del hebreo saraf, que significa quemar o arder, lo que sugiere una intensa pasión en su servicio a Dios. La función de los serafines parece incluir tanto la alabanza como la purificación. Al cubrir sus rostros y pies con sus alas, muestran reverencia y humildad ante la presencia de Dios. Además, su papel como ardientes puede indicar una función de purificación espiritual, simbolizada por el fuego, que refleja la santidad y pureza de Dios. La declaración de los serafines de que toda la tierra está llena de su gloria, es un testimonio poderoso de la omnipresencia y la magnificencia de Dios. Desde su posición celestial, los serafines tienen una perspectiva única y sobrenatural de la gloria de Dios, que trasciende los límites de cualquier reino terrenal.
En resumen, los serafines son criaturas celestiales que sirven en la corte de Dios, constantemente alabándolo y proclamando su gloria. Su presencia y testimonio nos recuerdan la grandeza y la majestuosidad de Dios, y su función como agentes de purificación nos señala la necesidad de humildad y reverencia en su presencia. La reverencia de los serafines ante la santidad de Dios nos sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de acercarnos a Dios con humildad y reverencia. Ser santo significa ser distinto y reverenciado, y esta cualidad única de Dios es proclamada por los serafines en su alabanza. La triple invocación de la palabra santo para describir la naturaleza sagrada de Dios nos muestra la profundidad de su santidad. Esta expresión aparece solo 2 veces en la Biblia, ambas veces cuando alguien es transportado en visión al trono de Dios. Es un reconocimiento del asombroso y sagrado carácter de Dios. Al ver la reverencia de los serafines, debemos reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia Dios. Como seres humanos pecadores, a menudo nos acercamos a Dios de manera apresurada o sin pensar en su presencia. Pero al recordar la santidad de Dios y la reverencia mostrada por los serafines, deberíamos acercarnos a Él con humildad y temor reverente, reconociendo nuestra propia limitación y pecado en contraste con su perfección divina. La descripción de los serafines en Isaías 6 y las criaturas vivientes en Apocalipsis 4 resaltan la reverencia y el temor ante la santidad de Dios. En ambas visiones, estos seres celestiales rodean el trono de Dios proclamando su santidad y poder. Los serafines, al igual que las criaturas vivientes, sirven como agentes de purificación y reconocen la santidad de Dios. En el relato de Isaías, cuando el profeta percibe la presencia de los serafines, se siente abrumado por su propia indignidad y pecado. Uno de los serafines toma una brasa del altar y la coloca en los labios de Isaías, simbolizando la purificación y el perdón de su pecado. Por otro lado, los demonios son seres personales con personalidad y voluntad propia. Tanto Jesucristo como los demonios se refieren entre sí utilizando pronombres personales, lo que indica que poseen una individualidad y conciencia. En los relatos bíblicos, los demonios son responsables de la posesión demoníaca, actuando a través del espíritu demoníaco dentro de las personas poseídas. La posesión demoníaca ocurre cuando un espíritu demoníaco reside en un cuerpo humano y manifiesta su propia personalidad a través del huésped. Este fenómeno puede ocurrir como resultado de prácticas relacionadas con el ocultismo, el espiritismo u otras formas de involucrarse con entidades malignas. Estas prácticas abren la puerta a engaños para los creyentes y representan un peligro real de influencia demoníaca para aquellos que no creen. Las personas a veces se sienten atraídas hacia el ocultismo o actividades demoníacas porque aparentemente ofrecen resultados o poderes sobrenaturales. Sin embargo, detrás de lo que parece ser efectivo, hay un espíritu demoníaco en acción. Los demonios buscan ocupar cuerpos humanos como un vándalo busca un arma, para causar daño y atacar a Dios. Además, los demonios atacan a los seres humanos porque desprecian la imagen de Dios que llevamos. Los demonios, al desfigurar la imagen de Dios en el hombre, intentan hacerlo odioso y alejarlo de su naturaleza divina. Sin embargo, en el caso de los cristianos, sus tácticas son limitadas debido a la obra de Jesús en la cruz, que los desarmó. Aunque pueden engañar a los cristianos, su capacidad para hacerlo está restringida por la fe y la autoridad en Cristo. Es interesante notar que los demonios tienen nombres personales, lo que indica su individualidad. Cuando Jesús preguntó a un demonio su nombre, podría haber sido para comprender mejor la situación y el alcance del problema, ya que el hombre estaba poseído por muchos demonios, no solo uno. La comunicación con los demonios demuestra su personalidad. Hablaban con Cristo y Él hablaba con ellos. Imploraron no ser enviados al abismo, lo que sugiere que tenían voluntad y deseaban evitar el castigo. Además, tenían inteligencia y reconocían la identidad de Jesús, así como la labor de Pablo. A pesar de estas características, es importante recordar que, como creyentes,
tenemos autoridad sobre los demonios en el nombre de Jesús y no debemos temerles, sino confiar en la protección y el poder de Dios. El relato en Hechos 16-17 describe a una mujer esclava poseída por un espíritu de adivinación, que obtenía ganancias para sus amos mediante la práctica de la adivinación. Esta mujer seguía a Pablo y a sus compañeros, proclamando que eran siervos del Dios Altísimo que anunciaban el camino de la salvación. Este pasaje destaca la realidad de los espíritus malignos y su capacidad para influir en la vida de las personas. Los demonios son seres espirituales desencarnados, desprovistos de forma material, que pertenecen al mundo espiritual. Su única manifestación tangible es a través de los problemas y la maldad que causan. La Biblia señala que algunos demonios son más malignos que otros, y Jesús mismo expulsó demonios, demostrando su autoridad sobre las fuerzas malignas y liberando a los cautivos. El término Lucifer se menciona en Isaías 14 y se refiere a una figura que se presenta como radiante, brillante y majestuosa. La raíz latina de Lucifer significa el que trae la luz, mientras que la traducción hebrea se interpreta como estrella de la mañana. Lucifer era considerado un ángel de alto rango, uno de los principales junto con Miguel y Gabriel en las huestes celestiales de Dios. Es cierto que, según la narrativa bíblica, Lucifer, que luego se convirtió en Satanás, cometió un grave error al desafiar a Dios debido a su orgullo. Jesús menciona en Lucas 10:18 que vio a Satanás caer del cielo como un rayo, lo que sugiere que hubo un evento significativo en el que Satanás fue expulsado del cielo. El orgullo fue el pecado original de Lucifer, que lo llevó a rebelarse contra Dios. A pesar de haber sido dotado por Dios con poder, autoridad, belleza y sabiduría, Lucifer se enorgulleció de sí mismo y deseó elevarse por encima de Dios. Esta actitud errónea y su deseo de autonomía marcaron su caída y su transformación en Satanás. El pecado del orgullo es considerado uno de los más letales, ya que puede llevar a la destrucción espiritual. Muchas personas pueden abstenerse de cometer otros pecados evidentes, como el adulterio o la embriaguez, pero pueden caer fácilmente en el orgullo sin reconocer lo perjudicial que puede ser. La historia de Lucifer nos enseña la importancia de la humildad y la sumisión a Dios, reconociendo que todos los dones y habilidades que poseemos provienen de Él y deben ser utilizados en su servicio y para su gloria. Isaías 14, 12-15 ofrece una visión profunda de la razón detrás de la rebelión de Lucifer. Su deseo era estar al mismo nivel que Dios, aspirando a ser igual a Él en inteligencia, belleza y majestuosidad. Este deseo de igualdad con Dios revela el orgullo desmesurado de Lucifer y su ambición de exaltarse a sí mismo por encima de su posición designada por Dios. Lucifer, que alguna vez ocupó una posición privilegiada en el cielo como un querubín responsable de la adoración y la música, se volvió contra Dios en un acto de rebelión. Se dice que socavó la lealtad de un tercio de los ángeles de Dios y los atrajo a su causa, lo que resultó en su caída junto con ellos. El relato nos muestra cómo el orgullo puede ser un peligroso enemigo incluso para aquellos que están más cerca de Dios y dotados con dones y habilidades excepcionales. Lucifer se exaltó a sí mismo, creyendo que podía igualar o superar a Dios en su sabiduría y belleza. Esta ambición desmedida lo llevó a la ruina, siendo expulsado de la presencia de Dios junto con sus seguidores rebeldes. La historia de Lucifer nos advierte sobre los peligros del orgullo y la importancia de la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. Nos recuerda que ningún ser creado puede igualarse a Dios y que la rebelión contra su autoridad inevitablemente conduce a la caída y la perdición. La caída de Lucifer, que se convirtió en Satanás, comenzó desde dentro, con su propio corazón exaltándose en orgullo. Este ángel caído, enemigo de Dios y del hombre, contraatacó con particular enemistad hacia la humanidad por dos razones. Primero, veía en el hombre una representación visual de Dios para el resto de la creación. Aunque Satanás no podía tocar a Dios directamente, podía hacer la guerra contra la imagen de Dios en el hombre. Su objetivo era profanar, destruir y humillar esa imagen,
tanto física como moralmente y espiritualmente. Satanás se deleitaba en desfigurar y degradar la imagen de Dios en el hombre, buscando hacer al hombre repugnante y corrompido. Su estrategia era especialmente dirigida a los cristianos, quienes representan la restauración y reflejo de la imagen de Dios en el mundo. Buscaba debilitar su fe y comprometer su testimonio, intentando desviarlos de su camino y obstaculizar su misión. En respuesta a la caída de Satanás, Dios no permaneció pasivo. Intervino enviando a Jesucristo, la expresión perfecta de su imagen, para redimir y restaurar a la humanidad. A través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, Dios ofreció salvación y la oportunidad de ser transformados a la imagen de su Hijo. Este proceso de transformación es continuo en la vida del cristiano, donde somos gradualmente moldeados a la semejanza de Cristo. ¡Qué hermosa conclusión! Refleja la verdad fundamental de la lucha espiritual entre el bien y el mal, y cómo la fe en Cristo nos brinda la victoria y la esperanza de la restauración completa a la imagen de Dios. Es importante recordar que, a pesar de los desafíos y tentaciones, nuestra seguridad y esperanza están en Dios y su promesa de vida eterna. Agradezco tus palabras finales de bendición y aliento para que otros se sumerjan más en la verdad del Evangelio. Que todos puedan encontrar inspiración y fortaleza para permanecer fieles a Dios en medio de los desafíos de la vida.